Buenos días, en la presente audiencia vamos a decidir acerca del caso de Juliana Ramírez, que decidió abortar a raíz de una presunta violación cometida el 3 de octubre del presente año. Tenemos en la presente audiencia parte defensora y la fiscalía. Fiscalía, tome la palabra, empiece. Buenos días, señor juez. Entonces, empezando con nuestros argumentos, entendemos que el respeto a la vida es un enunciado evidente que todos los seres humanos podemos entender, gracias al uso de nuestra razón. Al ser este un axioma, hace que cualquier actividad que atente contra este enunciado sea reprochable por la sociedad y debe ser castigado por el derecho, ya que va en contra del orden y la vida en comunidad. Por lo cual, en el presente caso de Juliana, quien cometió un delito, al tomar la decisión libre de quitarle la vida a su bebé que estaba por nacer. En primer lugar, porque atentó contra este axioma básico que es el respeto a la vida protegido por el derecho natural. En segundo lugar, Dios, por medio de su voluntad, hizo que la señora Juliana tuviera la dicha de cargar en su vientre la vida de un ser humano, y la vida es una creación divina otorgada por Dios. Por lo cual, cuando la señora Juliana aborta, esta está yendo en contra de la voluntad de Dios y por ende del orden natural. Al ser así, el Estado, respondiendo a la moral divina, debería condenar a Juliana por el delito de aborto, pues el Estado, al tipificar este delito en el Código Penal, está haciendo valer la voluntad divina de proteger la vida de los seres humanos. Retomando el argumento desde una perspectiva naturalista, quitar a los naciturus el derecho a vivir es una actitud reprochable y opuesta a la ley universal. La existencia del feto en el vientre de su madre es dada por la voluntad de Dios, e ir en contra de esto será violentar las leyes universales, evidenciándose una conducta antijurídica desde un carácter formal al desacatar un mandato legal y desde un punto material al lesionar el bien jurídico a la vida. La Constitución Política de Colombia busca preservar los derechos de los no nacidos como lo son la vida, la salud, la integridad física, entre otros. Es por esto que hay leyes que están más cerca de Dios que otros, pero todas derivan de Él. La ley natural va a determinar las acciones correctas e incorrectas según la concepción teológica. Nadie tiene la potestad de quitarle la vida a alguien sino únicamente por la voluntad divina. Por lo tanto, quien matare a otro tendrá limitaciones para alcanzar la ciudad de Dios. Muchas gracias, señor juez, y espero que tenga en cuenta nuestros argumentos para condenar a la señora Juliana. Muchas gracias por su intervención, Fiscalía. Entonces, buenos días, parte defensora. Ahora, en virtud de que la Fiscalía ya expuso sus argumentos, ahora ustedes tienen la palabra para intervenir. Bueno, muchas gracias, señor juez. Primero que todo, muy buenos días. Como parte defensora de la señora Juliana, de 20 años, quisiéramos exponer la parte de lo que es el positivismo y su esencia como tal, qué es lo que suscita, qué es lo que consagra y en qué medida podemos defender a la señora Juliana. Entonces, hablamos de positivismo como aquella corriente filosófica que nos permite identificar que el derecho es una ciencia completamente aparte de lo que es la moral. Teniendo en cuenta esto, hablemos de algunos exponentes. Entre los más conocidos está Hans Kelsen. Entonces, para el positivismo lógico de Hans Kelsen, uno de los máximos exponentes del positivismo jurídico, se afirma que la ciencia jurídica se ocupa de lo mandado jurídicamente en una ciencia normativa, la cual, para mantenerse dentro de los límites científicos, aspira a librar a la ciencia jurídica de todo elemento extraño, de juicios que no sean normativos. Para Kelsen, la ciencia jurídica no describe la realidad, no formula juicios de hecho y no es empírica, puesto que sus objetos son enunciados del deber ser. Teniendo en cuenta lo anterior y anclándolo al caso concreto, tenemos que para el positivismo jurídico existen 3 requisitos fundamentales para que se dé una norma. Estos 3 requisitos son: el primero, que sea producida por una autoridad competente; la segunda es que esta ley o norma no haya sido derogada; y la tercera, que no contraiga el sistema. En cuanto al primero de estos 3 requisitos está el de la autoridad competente. Entonces, decimos que por medio de la ley 599 del 2000, el Congreso de la República, siendo el órgano legislativo competente en nuestro país, expidió el Código Penal colombiano, que es el que rige nuestro caso particular. El segundo requisito es el de la no derogación.
para el caso concreto, la ley no ha sido derogada. Y el tercer requisito es la no contradicción del sistema. Y para el Código Penal colombiano, este no contradice la norma de normas que es la Constitución Nacional, es decir, es constitucional. Aparte de los argumentos que le acabo de exponer, señor juez, nos atenemos directamente a lo que dice el artículo 230 de nuestra Constitución Política, el cual consagra que los jueces en sus providencias están sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, esto lo tenemos como base para exponer nuestro argumento de defensa hacia la señora Juliana, quien sufrió de una violación y posteriormente abortó. En concordancia con el artículo 230, tenemos que si bien la jurisprudencia es un criterio auxiliar, hay una jurisprudencia especial. Esta es la de la Corte Constitucional, que tiene un carácter vinculante, que entra dentro del bloque de constitucionalidad. Por ello se entiende que también el juez tiene que hacer sus fallos exclusivamente basado en ello. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos recordar la sentencia C-355 del 2006, en donde la Corte, de una forma muy clara y explícita, nos dice que declarar punible el aborto en caso de violación es un acto profundamente inconstitucional por el hecho de que se está prevaleciendo totalmente los derechos de uno sobre el otro, en este caso del nasciturus sobre el derecho de la mujer. Para proseguir, tenemos otra sentencia, que es la C-388 del 2009. En ella nos dice que el Estado, al entrometerse de esa forma, está violando sus propias limitaciones, se está extralimitando. Y fuera de ello, también nos dice que es una violación de la misma protección de los derechos contenidos en la Carta Magna y en convenios internacionales. Y teniendo en cuenta que desde el artículo 93 de nuestra Constitución los convenios internacionales también tienen un carácter vinculante de ser de derechos humanos y ratificados por el Congreso, pues podemos conectarlo con el artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que nos habla del debido proceso, y también con nuestro artículo 29 de la Constitución, que trata el mismo tema. ¿Y esto por qué es importante? Porque nadie puede ser juzgado salvo por ley preexistente, y como ya se expuso anteriormente, hay una jurisprudencia preexistente para este caso. Por lo tanto, se tiene que juzgar a la persona basada en esa jurisprudencia, ya que es una jurisprudencia vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias por su intervención. Muy bien, ahora la Fiscalía tiene el derecho de replicar los argumentos anteriormente expuestos por la parte defensora. Tienen de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor juez. Pues, escuchando a la parte defendida, parece bastante grave que pretendan dejar libre a una persona que va en contra de la moral, que va en contra de los principios básicos de una sociedad, como es respetar la vida. ¿Y cómo es posible que, lo dejo a su criterio, señor juez, que usted vaya a aprobar una sentencia que va en contra de estos principios y no sobre las reglas morales? Entonces, ¿qué vale más? ¿La fuerza y la moral de una sociedad o una sentencia hecha por 6 magistrados en una corte? Entonces, señor juez, acá lo que yo le pido es que usted tenga en cuenta la moral y los principios de una sociedad, que es la fuente en que nace el derecho, y no una sentencia o unas normas que van en contra de estas, que ni siquiera deberían de estar dentro del ordenamiento jurídico, porque contradicen la moral y los principios dados por Dios. De igual forma, le invito a que tenga en cuenta el preámbulo de la Constitución, en donde se establece que el Estado va a favorecer y a proteger a todo ciudadano. Esto involucra a aquel que no ha nacido, en este ejemplo el nasciturus. Es importante que también lo expuesto en la Constitución, que prevalece el derecho a aquellos que no han nacido, tanto para poder formarse, tener derecho a la salud, a la vida y poder ser un ciudadano íntegro de la sociedad. Es por esto, señor juez, que también lo invitamos a retomar el carácter de la moral, la perspectiva de que aquella persona, al no tener una vinculación con Dios ni con la moral, va a entender lo que va a ser
mejor o no en este momento de actuar. Es por esto que es muy importante prevalecer también los derechos que tiene el no nacido y retomar todo lo expuesto en la Constitución, como es el artículo 44, que va a prevalecer los derechos de los niños, y esto involucra a aquellos que tampoco han nacido, pero lo más importante es tener en cuenta que en esta parte la persona, en este caso Juliana, no tuvo en cuenta el potencial que tiene ese no nacido como persona y como contribución a nuestra sociedad. Además, señor juez, también lo invito a que pondere qué es más importante, la vida o la libertad. Y obviamente, teniendo en cuenta un axioma, la vida es superior a todo derecho. Entonces, lo invito a que, teniendo en cuenta estos argumentos, condene a la señora Juliana por el delito de aborto. Gracias. Muy bien, ya que la fiscalía ya expuso su réplica, ahora usted tiene el derecho contra réplica, por favor tome la palabra. Listo, señor juez, muchas gracias. Entonces, retomando lo que dijimos en nuestra primera intervención, quisiéramos empalmar nuestra idea reafirmando que el iuspositivismo es entendida como aquella ciencia que toma el derecho en sí y aparta a todas las demás ciencias que sean extrañas. La contraparte, la fiscalía, toma como argumento el hecho de la moral, los valores y todo lo que tenga que ver con la dignidad. Eso suena muy bonito, pero a la hora de aplicarlo al derecho como tal, esto no tiene ninguna cabida y para el caso concreto se sale de contexto. Nuestra defendida fue violada y ella decidió abortar. Dentro de los argumentos que nosotros propusimos, el derecho y la Constitución, la jurisprudencia de nuestro país debe protegerla y velar por que ella sea amparada por los derechos tanto nacionales como de los tratados internacionales que mencionamos anteriormente. Entonces, señor juez, le pedimos que usted dentro de sus providencias se ciña rigurosamente a lo que dice la ley y le respete el derecho a la libertad a nuestra defendida. En el sentido de lo que está rigurosamente en la ley, pues es retomar lo mismo. Pero recordémonos que es lo que dice al final del artículo 230, hay unos criterios auxiliares, más no es bajo lo que se debe fundamentar la decisión judicial, por lo menos en Colombia. Y esos criterios auxiliares es lo que dice precisamente mi colega, de que son cosas que suenan muy bonitas, pero al final de cuentas son cosas doctrinarias que no tienen ningún aplicamiento en nuestro ordenamiento. Entonces también quisiéramos traer a colación esto y que tenga muy en cuenta en su papel de juez bajo qué criterios hay que fallar en este país, por lo menos. Muchas gracias. Gracias por su intervención. En virtud de la ley y con el poder que se me confiere como representante de la justicia en el Estado colombiano, dicto los siguientes argumentos para proferir sentencia. Primero, se desestima el argumento de la voluntad de Dios de la Fiscalía debido a que el derecho y la moral han quedado separados desde la Edad Media. Hoy en día ya no se considera como sinónimo el pecado y delito, ya que tienen penas totalmente distintas y ya no son punitivas, el pecado ya no es punitivo de parte del Estado. Segundo, en los argumentos expuestos por la Defensoría se destaca el principio de legalidad, que es evidente que tiene que aplicarse, pero también hay que considerar que tal principio no es absoluto, ya que puede haber una ley válida que no sea justa, como lo establece el derecho natural. El caso por excelencia es el caso de los nazis, en el que había una ley válida, pero que efectivamente tales leyes nunca fueron justas. Por eso se tiene que interpretar la ley de acuerdo con la moral, aunque haya quedado relegada desde la Edad Media, no es total tal relegación. Por otro lado, también es cierto que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, pero también es cierto que debemos interpretar tales leyes. Muy bien. Siguiendo al caso en concreto, si bien el aborto está tipificado en el Código Penal, como lo dijo la Defensoría, existe jurisprudencia constitucional que también tiene que ser tenida en cuenta, ya que tiene un carácter vinculante, como así ya lo expuso en sus argumentos. Tal jurisprudencia citada expone que hay algunas circunstancias
en las que la interrupción del embarazo voluntario es posible y legal. Una de estas siendo el acceso carnal violento. Como ya se expuso anteriormente, Juliana, de 20 años, fue violada, por lo tanto, entra dentro de las causales que dan a interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Luego tenemos la ponderación entre el derecho de la vida y la libertad. Efectivamente, siempre tiene que haber una ponderación cuando se trata de derechos y uno va a primar sobre el otro. Es algo que siempre se ha hecho cuando hablamos de principios y de derechos. Ahora bien, analizando el caso en concreto, el nasciturus todavía no es ciudadano como lo expuso la Fiscalía, ya que un ser viviente se considera persona en nuestro ordenamiento jurídico desde el momento en el que se separa el feto de la madre. Por lo tanto, el nasciturus todavía no es persona, pero esto no quiere decir que no tenga derechos, ya que estos derechos se le protegen por medio de los derechos de la madre, y el Estado tiene la obligación de proteger tales derechos. Entonces, haciendo esta ponderación, viendo la jurisprudencia, también hay que tener en cuenta que los derechos de la madre se ven vulnerados. El derecho a la libertad es cierto, pero hay uno que considero como juez más importante. Considero que la víctima, en este caso Juliana, podría tener secuelas negativas, podría entrar en depresión, podría no querer el niño, por ejemplo. Todas estas circunstancias tienen que ser previstas por la justicia. Por lo tanto, en este caso, dadas las circunstancias en que se dio el acto sexual, que fue violento, dadas las circunstancias en el que Juliana acudió a la interrupción voluntaria de embarazo de manera legal, esta Corte considera que en este caso priman los derechos, el derecho de libertad de la mujer. Por último, en los argumentos se habló del debido proceso. No se ha hecho ninguna vulneración de este derecho, ya que la Fiscalía, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho de acceder a la justicia. Tiene derecho de tener una respuesta y una sentencia, así tenga razón o no. Por lo tanto, no se ha vulnerado el debido proceso. En virtud de la ley, la Corte profiere la siguiente sentencia. Efectivamente, el aborto en este específico caso es legal debido a las circunstancias en que se cometió el acto sexual y debido a que Juliana siguió todos los procedimientos legales para la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, Juliana queda exenta del delito de aborto y tal decisión debe ser publicada, notificada y cumplida.